El 1 de julio de 2025, la NASA confirmó la llegada del tercer visitante interestelar de la humanidad, un objeto de rápido movimiento llamado 3I Atlas, que atravesó nuestro sistema solar, más brillante, más grande y más extraño que cualquier cuerpo cósmico detectado hasta entonces. Las crecientes anomalías, tanto en su órbita como en sus señales químicas, obligaron a los científicos a alimentar la IA cuántica más potente del mundo con todos los datos registrados. Al concluir las simulaciones, sus predicciones fueron tan inquietantes que algunos astrónomos aún no han asimilado completamente sus implicaciones. Si estos modelos son incluso parcialmente ciertos, Atlas podría no ser un intruso natural, sino algo diseñado, que viaja con un propósito calculado, revelando vulnerabilidades que nuestra especie nunca había considerado. ¿Cómo pudo un intruso del espacio interestelar profundo confundir no solo a los astrónomos, sino también a la inteligencia artificial más avanzada jamás construida? Para comprenderlo, necesitamos rastrear exactamente qué sucedió cuando los sistemas cuánticos terminaron de procesar los números y por qué los resultados dejaron a los investigadores conmocionados. 1 de julio de 2025. Desde el Valle del Río Herado en Chile, el telescopio Atlas detectó una tenue mancha, brillante, de magnitud 18, justo por encima del disco galáctico en la cota de la Serpiente. Inicialmente catalogado como un cuerpo planetario menor, su movimiento desafió de inmediato los patrones estándar. Larry Deno, analizando el flujo de datos, detectó su trayectoria atravesando las estrellas en un ángulo pronunciado. En pocas horas, el Centro de Planetas Menores le asignó una designación provisional, A11PL3Z. Durante las siguientes 24 horas, observatorios de 3 continentes reportaron mediciones adicionales, y cada envío confirmó el mismo resultado sorprendente. Este objeto no se parecía en nada a los familiares visitantes helados que llegaban desde la nube de Oort. Su trayectoria era hiperbólica, sin ninguna ligadura gravitacional al Sol. Los modelos situaban su excentricidad en más de 6,2, superando el récord anterior establecido por 2I/Borisov. La velocidad fue igual de impactante, unos vertiginosos 58 km por segundo, casi el doble de la velocidad de la mayoría de los asteroides. Al amanecer del día siguiente, la designación cambió a 3I/Atlas, el tercer viajero interestelar confirmado en la historia de la humanidad. La comunidad astronómica estalló. Si bien los cometas comunes suelen llegar desde la gélida periferia del sistema solar, la gran velocidad y el agudo ángulo de entrada de este lo identificaron como un visitante proveniente del mismísimo espacio interestelar. Las estimaciones iniciales situaban su tamaño entre 10 y 30 kilómetros, mucho más grande que los pocos objetos similares observados hasta entonces. Incluso a una distancia de 4,5 unidades astronómicas, su brillo superó las predicciones. La red de defensa planetaria Atlas había captado no solo un cometa, sino un auténtico caso atípico cósmico. Sin embargo, las revelaciones más extrañas se escondían en los detalles. Esta trayectoria no era simplemente abierta, era prácticamente una línea recta, sin apenas curvatura debida a la gravedad solar. Cuando los científicos rastrearon su origen hacia atrás, la trayectoria se originó en el grueso disco galáctico, una región repleta de estrellas antiguas, lo que apuntaba a un objeto más antiguo que nuestro propio sistema solar. Las comprobaciones de archivo de las imágenes de Pan-STARRS y de la Zwicky Transient Facility confirmaron su llegada al menos desde el 14 de junio. Cada punto de datos históricos refinó la órbita, eliminando cualquier duda. 3I Atlas no era un cometa errante. Era, sin lugar a dudas, un cuerpo interestelar. Este descubrimiento revolucionó el campo. El primer avistamiento de un viajero de este tipo, 1I/Oumuamua, ocurrió en 2017. Luego, 2I/Borisov, en 2019. Ahora, 3 en menos de 10 años. Tras miles de millones de años sin una sola detección. Las probabilidades parecían astronómicas. Y, aún así, este nuevo caso parecía diferente. Investigadores de todo el mundo se movilizaron. Los principales observatorios se esforzaban por capturar todos los datos posibles de espectroscopía, fotometría y curva de luz. La ecuación era clara: velocidad, magnitud y órbita apuntaban a algo más allá de la aleatoriedad natural. La confirmación entre observatorios produjo resultados cada vez más extraños. A diferencia de los cometas de la nube de Oort, cuyas órbitas se curvan abruptamente hacia el interior bajo la atracción solar, 3I Atlas trazó una trayectoria casi perfectamente recta, con una excentricidad superior a 6. A modo de comparación, incluso el peculiar Oumuamua solo superó 1. Atlas lo superó por un factor de 6.
Cada nuevo cálculo reforzaba la misma geometría improbable. Su velocidad, suficientemente rápida para conectar la Tierra con la Luna en menos de 2 horas, solo agravó el enigma. A ese ritmo, permanecería dentro de la órbita de Júpiter durante solo unos meses antes de desaparecer de nuevo en el vacío. El brillo era otro enigma, incluso a una distancia enorme. 4,5 unidades astronómicas. Reflejaba mucha más luz solar de lo esperado. Su coma, un halo gaseoso visible, ya había comenzado a formarse, aunque hacía demasiado frío en esa región como para que la sublimación tuviera sentido. Las estimaciones de su tamaño variaron. Algunas se redujeron a unos 5-6 kilómetros, pero independientemente de sus dimensiones exactas, era inusualmente reflectante y luminoso para un viajero tan remoto. Lo que preocupó aún más a los expertos fue la orientación de su trayectoria. La mayoría de los objetos extrasolares se precipitan desde ángulos arbitrarios, pero Atlas se acercó notablemente al plano solar. Una rareza estadística. La probabilidad de tal alineación era de apenas 1 entre 500. Y luego, su trayectoria lo llevó a pasar junto a 3 mundos importantes: Marte, Venus e incluso Júpiter, rozando decenas de millones de kilómetros. Empezó a parecer una ruta de reconocimiento deliberada, inquietantemente precisa para una roca aleatoria del espacio interestelar. Las listas de correo de astrofísica, las salas privadas de Slack y las llamadas nocturnas rebosaban de preguntas. ¿Podría la mecánica celeste explicar por sí sola esta serie de improbabilidades? ¿O la ciencia humana había presenciado algo mucho más extraño? Las actualizaciones diarias del Centro de Planetas Menores solo confirmaban los mismos temas extraordinarios: una órbita hiperbólica casi lineal, un brillo anómalo y una aproximación a lo largo del plano orbital de la Tierra. Todos los datos apuntaban en la misma dirección inquietante. 3 y Atlas no parecía en absoluto un visitante casual. Al considerarlos en conjunto, ninguno de los datos se alineaba con ningún modelo establecido. Los marcos astronómicos existentes no lograban explicar por qué 3/diagonal Atlas parecía tan masivo, inusualmente reflectante y se movía a una velocidad tan extraordinaria. Las herramientas habituales de la física clásica eran insuficientes. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a debatir el siguiente paso: construir simulaciones a escala real canalizando cada punto de datos anómalo hacia un tipo de sistema completamente nuevo. Con tantos parámetros desconocidos, desde cambios de trayectoria hasta actividad química, la única estrategia viable era permitir que una IA cuántica representara todos los escenarios potenciales a la vez. Los métodos tradicionales habían llegado a un punto crítico, y dado lo que estaba en juego para comprender a este enigmático visitante, la urgencia era innegable. Durante generaciones, la computación convencional ha sustentado la mecánica celeste. Los algoritmos descomponían las órbitas en innumerables pasos incrementales, procesando los resultados secuencialmente. Pero con la llegada de 3/diagonal Atlas, esa práctica dejó de ser válida. Los datos sin procesar, velocidad, curvas de brillo, inclinaciones orbitales no estándar, sobrecargaron todos los modelos. Los cálculos no lograron establecer predicciones consistentes. Las simulaciones que normalmente funcionaban para los cuerpos de la nube de Oort o incluso para la trayectoria caótica de 2/diagonal Borisov fracasaron en resultados inservibles. En lugar de converger hacia soluciones estables, cada adición de parámetros fragmentaba aún más los modelos. Los investigadores de la División de IA Cuántica de la NASA reconocieron que se enfrentaban a los límites estrictos de la computación clásica. La barrera no residía solo en la velocidad con la que las supercomputadoras podían procesar números, sino en la propia arquitectura de la resolución secuencial de problemas. Las máquinas convencionales examinan una posibilidad a la vez, paso a paso, trazando las ramas de un laberinto en constante expansión. Sin embargo, con 3/diagonal Atlas, cada factor añadido, presión solar, fuerzas de desgasificación, vientos de plasma, incluso la posibilidad de maniobras deliberadas, explotó en una red exponencial de resultados potenciales. Esta fue la clásica explosión combinatoria, un desafío que ni siquiera las máquinas más rápidas pudieron desentrañar. La mecánica cuántica, sin embargo, ofreció un camino diferente. En lugar de evaluar cada rama de forma aislada, los sistemas cuánticos pueden representar múltiples resultados simultáneamente. Es como lanzar una moneda y que conserve cara y cruz al mismo tiempo. Las simulaciones cuánticas pueden tratar cada órbita, cada espectro proyectado, cada interacción planetaria cercana, todo a la vez. Este paradigma no se trata de aceleraciones graduales, sino de cambiar la naturaleza misma de la computación. Mediante la superposición, el procesador suspende innumerables posibilidades en paralelo, colapsando en resultados definidos solo durante la medición.
Para algo tan impredecible como 3I/diagonal Atlas, ningún otro marco podía abarcar todo el espectro de sus excentricidades. La adopción de marcos cuánticos ya no consistía solo en ajustar el flujo de información, sino en extraer coherencia del caos absoluto, donde las herramientas lineales solo generaban ruido. La IA cuántica desplegó un panorama estructurado de probabilidades, trayectorias inesperadas, interacciones de desgasificación poco frecuentes e incluso indicadores tenues de posible actividad no natural se volvieron resolubles dentro de este mapa cuántico. Los investigadores reconocieron que, para decodificar un objeto tan inaudito, debían dejar que la IA mantuviera simultáneamente todas las trayectorias imaginables, por improbables que fueran. Esa era la ventaja de la inteligencia cuántica, no solo fuerza, sino un cambio en la forma en que la ciencia percibe las anomalías. Ejecutar una simulación para un cuerpo tan errático como 3I/diagonal Atlas significó revisar el hardware de investigación estándar. En el laboratorio especializado en computación cuántica de la NASA, los ingenieros ensamblaron un flujo de trabajo híbrido que habría sido imposible solo años antes. En su centro había un clúster basado en CUDA que ejecutaba 124 GPU H100, procesadores generalmente reservados para laboratorios nacionales o sistemas de IA a escala global. Aquí reutilizados para mapear trayectorias que desafiaban constantemente las predicciones newtonianas. El conjunto de datos sin procesar era asombroso. Cada nuevo factor, cambios de velocidad orbital, cambios de inclinación, aceleraciones inesperadas, patrones hipotéticos similares a escapes, se codificaba directamente en estados cuánticos. Terabytes de entradas sin procesar se transmitían a las GPU, y cada ejecución evolucionaba en millones de líneas de tiempo de ramificación simultáneas. Software como sudoku traducía puertas lógicas de alto nivel y esquemas de entrelazamiento en instrucciones de máquina, lo que permitía que la matriz realizara un modelado completo de estados entrelazados. Un flujo de trabajo híbrido dividió las tareas. Los scripts clásicos de backend se encargaron del filtrado y preprocesamiento del ruido, tras lo cual los segmentos cuánticos tomaron el control. En circunstancias normales, simular incluso un circuito cuántico ruidoso de 40 qubits podría llevar semanas en una supercomputadora. En esta arquitectura, esos ciclos se resolvieron en menos de una hora, a veces en tan solo minutos. Estudios anteriores, como las pruebas comparativas sobre la estabilidad de chips cuánticos realizadas por Google, mostraron aceleraciones similares. Pero por primera vez, esta tecnología se dirigió directamente a los misterios del espacio interestelar. El conjunto ejecutó simulaciones completas, no de dispositivos de silicio esta vez, sino de cada posible estado dinámico de 3I/diagonal Atlas en nuestra vecindad solar. Las funciones de onda mapearon simultáneamente los posibles balances químicos, las respuestas a la radiación y las vías gravitacionales. Los ingenieros lo compararon con observar una moneda en giro perpetuo, suspendida en todos los estados simultáneamente. La fortaleza del sistema no residía simplemente en la velocidad de procesamiento. Abrió un análisis abierto que ningún método secuencial podría jamás igualar. Ajustes de brillo, ajustes de elementos orbitales e incluso ratios de desgasificación no confirmados podían ser absorbidos en nuevas iteraciones al instante, recalculando todo el conjunto de escenarios en tiempo real. Para el equipo, dejó de parecer un código operativo y comenzó a asemejarse a abrir una ventana a un espectro de universos paralelos donde el viajero interestelar jugaba innumerables destinos. Todas las condiciones estaban dadas. El escenario estaba listo para la interpretación. Ahora la pregunta abierta era, ¿qué revelaría este viajero extraterrestre? En el campus Goddard de la NASA, los datos espectrales de las primeras curvas de luz indicaron una anomalía inmediata. Las proporciones químicas preliminares ya se alejaban de los parámetros esperados. El 12 de agosto, el telescopio espacial James Webb dirigió sus instrumentos hacia la coma en desarrollo de 3I/diagonal Atlas y registró resultados inesperados. Las emisiones de dióxido de carbono predominaban en una proporción asombrosa, 8 veces mayor que el vapor de agua. Esto se tradujo en 129 kilogramos de dióxido de carbono expulsados por segundo, en comparación con solo 16 kilogramos de agua. Para la física cometaria, este desequilibrio fue extraordinario. En casi todos los cometas del sistema solar, el agua es el principal impulsor de la desgasificación cerca del Sol. Pero aquí, el dióxido de carbono no solo dominaba, sino que dictaba todo el proceso, y su expulsión no era caótica. En cambio, se desarrollaba en pulsos precisos e intermitentes, como géiseres controlados que se encendían y apagaban. Los químicos ejecutaron rápidamente modelos de atmósfera y sublimación. Los cometas típicos desprenden material en rampas suaves a medida que aumenta el calentamiento solar.
Pero 3 y barra diagonal Atlas rompió todas las reglas. Su curva de emisión no fue gradual, sino puntuada, con llamaradas, luego apagándose y luego volviendo a encenderse. Para aumentar el misterio, se mezclaron gases traza como el sulfuro de carbonilo y el monóxido de carbono en proporciones inusuales, a diferencia de cualquier familia de cometas catalogada. Las partículas de polvo expulsadas eran más pequeñas que una micra, inusualmente finas en comparación con los granos más gruesos esperados de la sublimación convencional. Un químico planetario comparó el perfil no con el derretimiento del hielo, sino con la liberación controlada de una válvula de presión. Los instrumentos confirmaron, el dióxido de carbono predominaba, con agua muy por detrás. Si bien los episodios de ventilación se alinearon en gran medida con el calentamiento solar, la precisión de las explosiones, sincronizadas casi exactamente con el periodo de rotación de 16,8 horas del objeto, fue demasiado regular como para descartarla. Cada emisión se desencadenó cuando la misma región de la superficie giró hacia la luz solar, como si las ventilaciones específicas estuvieran diseñadas para activarse con la orientación correcta. En teoría, las explicaciones naturales seguían siendo posibles, por ejemplo, la liberación gradual de capas de hielo. Pero la estricta regularidad seguía alimentando el debate. Términos como modulación artificial empezaron a surgir en debates privados de laboratorio. Si esta ventilación estaba siendo dirigida, podría significar algo más que una desgasificación aleatoria. Podría representar una corrección de curso diseñada, o incluso propulsión. La IA cuántica de la NASA etiquetó los patrones de ventilación como estadísticamente divergentes de cualquier desgasificación espontánea observada anteriormente. Su análisis de agrupamiento los situó más cerca de los perfiles de ventilación diseñados que de cualquier conjunto de datos cometarios naturales. Las cifras eran ineludibles, una relación CO a HO de 8,1. Emisiones que se disparaban a intervalos rotacionales, mezclas químicas fuera de lugar, tamaños de grano demasiado finos. La simulación apuntó a una conclusión sorprendente. Si se mantenían estas condiciones, 3 y barra diagonal Atlas podría estar utilizando la eyección de masa controlada como medio para dirigirse. Esto inquietó profundamente a los equipos de investigación. La pregunta ahora no era simplemente ¿de qué está hecho Atlas?, sino si algo estaba operando deliberadamente su sistema de ventilación. La propia cola no hizo más que aumentar las sospechas. Las imágenes de alta resolución revelaron que la columna de 3 y barra diagonal Atlas no era difusa ni en abanico. No se dispersaba como la caótica pulverización de volátiles congelados. En cambio, se perfilaba en una columna estrecha y concentrada, acorde con la dinámica de un chorro y no con el desprendimiento natural de escombros. Sus pulsos de emisión se sincronizaron con precisión con el giro de 16,8 horas, destellando cada vez que la misma longitud se orientaba hacia el Sol, para luego cortarse bruscamente. La espectroscopia profundizó el enigma. El dióxido de carbono predominaba, sí, pero también había un componente metálico, una clara señal de níquel prácticamente sin hierro. Normalmente, el níquel y el hierro aparecen juntos en los materiales cósmicos, fusionados en las mismas supernovas. Aislar el níquel sin hierro era tan extraño como encontrar cloro sin sodio. Semejante composición insinuaba algo profundamente atípico. En ingeniería terrestre, las aleaciones de níquel son esenciales para entornos de alta temperatura, escudos térmicos, turbinas, paredes de motores de naves espaciales. ¿Podría la cola ser algo más que polvo arrastrado? ¿Podría ser un fluido de trabajo diseñado? El sistema de reconocimiento de patrones de la IA cuántica volvió a señalar la dinámica de la cola como singularmente distinta a la de todos los cometas de sus archivos. La ventilación era demasiado regular y su dirección demasiado deliberada. Los modelos demostraron que, si se sincronizaba correctamente, cada ráfaga de gas podía generar un microimpulso, alterando la trayectoria de forma minuciosa pero constante. La analogía ofrecida por los teóricos dinámicos era la de un nadador que se lanza desde la pared de una piscina, y cada pulso restablecía la velocidad en una dirección determinada. De ser correcta, la cola del cometa no era un subproducto en absoluto, sino un método de propulsión. Ningún comunicado oficial lo declaró abiertamente, pero entre los grupos de trabajo circulaban rumores de escape de plasma y propulsor de desgasificación. De repente, 3 y barra diagonal Atlas no solo parecía anómalo, parecía intencional. Y luego vino la dinámica orbital. Los analistas del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA sometieron el arco de datos más preciso disponible a su integrador de alta fidelidad. Cuando aparecieron los resultados, incluso los científicos veteranos dudaron. Después de atravesar el sistema interior, 3 y barra diagonal Atlas rozaría Marte a solo 28
96 millones de kilómetros el 3 de octubre de 2025, aproximadamente a 75 radios planetarios de distancia. 4 semanas después, pasaría a 97, 15 millones de kilómetros de Venus. Para el 16 de marzo de 2026, se acercaría a 53, 7 millones de kilómetros de Júpiter. Las incertidumbres en estas cifras eran minúsculas, del orden de decenas de miles de kilómetros, gracias al denso seguimiento a lo largo de semanas. Estadísticamente, las alineaciones fueron extraordinarias. Se espera que los objetos extraestelares atraviesen los sistemas solares en ángulos oblicuos aleatorios, casi nunca enhebrando múltiples planetas interiores. Sin embargo, aquí estaba un cuerpo trazando una secuencia asombrosa, pases cercanos ensartados como perlas a través de 3 mundos principales del sistema. Para los investigadores, la geometría por sí sola era suficiente para indicar que 3I/diagonal Atlas no se movía por accidente. Las probabilidades estadísticas de que un visitante interestelar solitario trazara una trayectoria tan precisa, rozando el plano eclíptico, entrando en una trayectoria retrógrada y sincronizando encuentros con 3 órbitas planetarias, eran inferiores a una entre 20,000, según las integraciones de Monte Carlo generadas con datos de JPL Horizons. En la práctica, el movimiento del objeto se asemejaba a una misión de reconocimiento, apuntando a los planetas uno por uno en un único y asombroso sobrevuelo. La aproximación calculada a Marte fue la más destacada. Su paso más cercano ocurre pocos días después de la oposición del planeta, cuando tanto Marte como el objeto comparten el mismo lado del Sol. Mientras tanto, Venus se encuentra cerca de la conjunción inferior durante su paso, mientras que Júpiter emerge de la conjunción en el momento de su encuentro. La sincronicidad fue notable. Las alineaciones aleatorias rara vez se coordinan de esta manera, pero en este caso, se alinearon con una precisión desconcertante. Se realizaron integraciones orbitales retrógradas para comprobar si las asistencias gravitacionales previas podrían explicar esta coreografía. No existía ninguna. La trayectoria era clara e hiperbólica, procedente de Sagitario, justo por encima del plano galáctico, a una velocidad de 58 km por segundo. Los datos dejaban poco margen de ambigüedad, era demasiado rápida para ser captada y demasiado directa para ser escombros locales. La geometría emergente sugería algo más, una coincidencia llevada a extremos improbables o una intencionalidad. En cualquier caso, 3I/diagonal Atlas no seguía las trayectorias desordenadas y sin rumbo típicas de los escombros interestelares. Parecía estar trazando una trayectoria de sondeo ordenada a través del propio sistema solar. Las líneas de base de probabilidad para tales objetos normalmente asumen aleatoriedad. El espacio es inimaginablemente vasto, y las órbitas planetarias son bucles finísimos en comparación. Casi todos los cuerpos extrasolares barren sistemas estelares sin pasar cerca de ningún planeta. Sin embargo, cuando los analistas del JPL trazaron la aproximación de 3I/diagonal Atlas, las impresiones parecían todo menos una deriva aleatoria. Su órbita no era simplemente hiperbólica, sino que se alineaba casi perfectamente con el plano eclíptico donde se mueven los planetas principales, desviándose solo unos pocos grados. Que un cuerpo interestelar llegara tan alineado ya era una proposición de 1 en 500. Lo que siguió, la secuencia de aproximaciones planetarias cercanas, desafió aún más la probabilidad. Las simulaciones de la IA cuántica, ejecutando millones de trayectorias alternativas, generaron consistentemente la misma secuencia de 3 partes, un sobrevuelo de Marte el 3 de octubre de 2025 a 28, 96 millones de kilómetros, aproximadamente 75 radios planetarios. Un sobrevuelo de Venus 4 semanas después a 97, 15 millones de kilómetros. Y luego un barrido cerca de Júpiter el 16 de marzo de 2026, a 53, 7 millones de kilómetros. Cada paso fue inusualmente cercano para los estándares interestelares, y cada uno coincidió con posiciones planetarias geométricamente significativas. Marte justo después de la oposición, Venus en conjunción inferior, Júpiter emergiendo de la conjunción, como si los 3 hubieran sido colocados deliberadamente a lo largo de la ruta. Los análisis de Monte Carlo indicaron que la probabilidad de que esta cadena se desarrollara aleatoriamente era menor de 1 entre 1.000.000. Los equipos de datos de Goddard y JPL verificaron las integraciones de forma independiente. La mayoría de los objetos que pasan, incluso los pocos alineados con la eclíptica, se alejan de los planetas por cientos de millones de kilómetros. Para intersecar 3 órbitas en sucesión ordenada fue como ganar la lotería cósmica 3 veces. Dejaron que la velocidad, las inclinaciones, las fases orbitales y las perturbaciones solares flotaran.
Pero los resultados continuaron agrupándose en el mismo patrón. La tríada de sobrevuelos se alineó una y otra vez como por diseño. Las comparaciones históricas solo agudizaron la anomalía. Ni 1/diagonal Oumuamua ni 2/diagonal Borisov mostraron nada remotamente similar. Sus trayectorias atravesaron el sistema solar en arcos excéntricos, pero no con este tipo de proximidad coreografiada. Los analistas mencionaron con cautela la palabra intención. No como una conclusión definitiva, sino como un reconocimiento. Si los procesos puramente naturales pueden explicar Atlas, se encuentran en el límite absoluto de la probabilidad. Y si no, entonces las implicaciones se extendieron a un territorio que pocos se sentían cómodos de nombrar en voz alta. El pulso de evidencia recopilado por la IA cuántica no apuntaba a un veredicto único, sino a un espectro de probabilidades, una nube probabilística donde cada rama representaba un futuro distinto para 3/diagonal Atlas. Enterrado en el centro se encontraba un número que silenciaba salas enteras, menos del 5%. Esa era la probabilidad de que su trayectoria pudiera explicarse como la trayectoria de un cuerpo natural y aleatorio expulsado por otra estrella. Las otras posibilidades se dividían en dos categorías. Algunas apuntaban a una reliquia, una antigua nave abandonada a la deriva que continuaba con el impulso impartido hace mucho tiempo. Pero más de la mitad de las ramas de simulación arrojaron una imagen diferente: modulación deliberada, ventilación controlada y cambios de rumbo de navegación que se resistían a la etiqueta de desgasificación aleatoria. Cada detalle se tenía en cuenta: momento de la explosión, proximidad orbital, alineación rotacional constante, y el algoritmo reducía progresivamente las probabilidades de un mero accidente. Los sobrevuelos planetarios se acumulaban como puntos de control predeterminados: Marte, Venus, Júpiter. Cada uno entraba en el registro no como una coincidencia celestial, sino como una acumulación de anomalías, de millones de universos simulados. Solo una fracción produjo la misma cadena sin un ajuste intencionado. La evaluación sintetizada de la IA transmitió su advertencia con claridad. Si 3/diagonal Atlas se autoguiaba o recibía guía remota, el marco de evaluación debía cambiar. El paso de rocas espaciales representaba un peligro mínimo. Una sonda, incluso una antigua y medio abandonada, pertenecía a una categoría completamente distinta. Lo que el sistema mostraba en las pantallas de los analistas era más que cálculos matemáticos. Era una advertencia inequívoca: si este objeto no era aleatorio, la humanidad estaba observando directamente la diferencia entre escombros e intención. Una posibilidad es una reliquia, la otra algo activo. Y en la vasta nube de probabilidad, la rama donde 3/diagonal Atlas no es más que una roca a la deriva es la más estrecha de todas. La IA cuántica nunca dio explicaciones con palabras. Simplemente mostró las probabilidades y dejó las consecuencias para que otros las interpretaran. Menos del 5% natural. El resto apuntaba a resultados mucho más inquietantes. Atlas fue diseñado como la alerta temprana de la humanidad contra intrusos cósmicos. Pero este evento subrayó el hecho de que incluso las redes de detección más avanzadas tienen límites. En 2013, un fragmento de solo 20 metros de ancho detonó sobre Chelyabinsk, Rusia. Esa explosión liberó la energía de casi 440.000 toneladas de TNT. Rompió cristales en toda la ciudad e hirió a más de 1.600 personas. Ningún telescopio, ningún radar, ningún sistema de defensa lo vio venir, ni siquiera los sensores militares. Era demasiado pequeño, entrando desde una zona ciega. Ese tipo de vulnerabilidad mantiene despiertos a los equipos de defensa planetaria por la noche. Ahora, adaptemos ese escenario a 3/diagonal Atlas, un objeto de al menos 10 kilómetros de diámetro, con cientos de veces más masa. Solo se descubrió porque el sondeo Atlas detectó un punto tenue y de rápido movimiento contra un fondo abarrotado. Aún así, fue suerte. El sistema fue diseñado para detectar asteroides cercanos a la Tierra, no misiles interestelares. Si hubiera estado en trayectoria de colisión, las probabilidades de detectarlo a tiempo eran escasas. Las redes de detección actuales escanean el cielo 4 veces por noche, pero no pueden penetrar el resplandor cerca del centro galáctico ni detectar cuerpos ocultos en la dirección del Sol. Hay grietas en el escudo, huecos por donde pueden colarse objetos peligrosos sin ser detectados hasta que es demasiado tarde. La explosión en Chelyabinsk fue una advertencia, local, pero con posibilidad de supervivencia. Un cuerpo mayor podría arrasar una ciudad, devastar una región o algo peor. El peligro no es teórico. Las simulaciones cuánticas señalaron la misma cruda realidad. Si un objeto del tamaño de 3/diagonal Atlas, o mayor, se dirigiera hacia la Tierra, nuestras defensas no nos salvarían. Entre un cuasi-impacto y un impacto catastrófico, la diferencia se mide en minutos.
quizás horas. Y si el comportamiento de Atlas sugiere objetos capaces de ajustar su propio rumbo, entonces la delgada línea de seguridad en la que confía la humanidad es más frágil de lo que creíamos. El verdadero temor no reside en las cifras teóricas, sino en la facilidad con la que el próximo impacto podría sorprendernos. De vez en cuando, un descubrimiento obliga a la civilización a reevaluar su posición en el cosmos. La llegada de 3/diagonal Atlas evoca esos puntos de inflexión, como cuando Copérnico desplazó la Tierra del centro cósmico en el siglo XVI, o el telescopio de Galileo reveló las lunas de Júpiter, rompiendo la ilusión de un orden celestial perfecto. 4 siglos después, los astronautas del Apolo se encontraban en la superficie lunar mirando hacia la Tierra, un disco pálido flotando en la oscuridad. Otro cambio de perspectiva. Con 3/diagonal Atlas, la lección no es menos profunda. Las simulaciones cuánticas no sugieren un cometa, sino una coreografía, una trayectoria demasiado precisa para descartarla, un patrón que parece deliberado. Si esas probabilidades son correctas, la humanidad podría estar viviendo su próximo momento copernicano. Esta vez, la lección no es donde se encuentra la Tierra en un marco solar, sino el poco control que realmente tenemos sobre lo que se aproxima desde el espacio profundo. Existe un temor creciente al darse cuenta de que los cielos no son muros seguros. Durante generaciones, la luz de las estrellas brindó tranquilidad, un ritmo que parecía eterno. Pero la historia muestra que cada nueva ventana que hemos abierto al cosmos ha inquietado más que apaciguado. Los números de la IA cuántica se convierten en otra de esas disrupciones. Nos están cartografiando. ¿Es este el comienzo de muchas de estas travesías? ¿O siempre hemos estado bajo observación y solo ahora hemos afinado nuestras herramientas lo suficiente como para detectarlo? Si Atlas lleva un mensaje, está codificado en probabilidades, alineaciones orbitales y química de ventilación. Ninguna afirmación ofrece respuestas claras, solo inquietud, una continuación de cada gran conmoción en el conocimiento. Cada una revela la misma verdad: el universo es más antiguo, más extraño y más indiferente de lo que nuestras historias permiten. El próximo cuerpo errante puede ser más grande, más cercano o más difícil de ignorar. Lo que es indiscutible es el descubrimiento en sí. El 1 de julio de 2025, Atlas se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado y el más brillante jamás registrado. Simulaciones de IA cuántica, impulsadas por más de 1800 GPU H100, concluyeron que menos del 5% de sus rasgos coincidían con los perfiles habituales de cometas. El patrón de emisión controlado, la relación sesgada de 8:1 entre dióxido de carbono y agua, la cola similar al plasma enriquecida con níquel pero carente de hierro, desafiaban toda explicación natural. Su improbable trayectoria, que se extendió a menos de 28 millones de kilómetros de Marte y a tan solo 53 millones de Júpiter, formó un mapa probabilístico que no parecía casualidad. Los resultados siguen bajo análisis en la NASA y el MIT, y el conjunto de datos completo no se ha publicado. Sin embargo, la lección clave es innegable. Nuestros sistemas de defensa planetaria, que ya demostraron ser porosos tras el impacto de Chelyabinsk, no están ni de lejos preparados para valores atípicos como este. Si una sola simulación puede suscitar tantas preguntas sobre la intención y la preparación, entonces cada nuevo objeto interestelar debe ser tratado no solo como una curiosidad astronómica, sino como una prueba en vivo de la capacidad de la humanidad para sobrevivir a lo que nos llega desde la oscuridad.